Vamos a empezar por una pequeña fundamentación teórica que nos va a permitir aclarar conceptos para la realización del ejercicio. Entonces vamos a tener en cuenta una carga eléctrica puntual Q, carga de prueba, que sufre en presencia de otra carga, carga fuente, una fuerza electrostática. Si eliminamos la carga de prueba, podemos pensar que el espacio que rodea la carga fuente ha sufrido algún tipo de perturbación, ya que una carga de prueba situada en este espacio sufrirá una fuerza. La perturbación que crea en torno a ella la carga fuente se representa mediante un vector denominado campo eléctrico. La dirección y sentido del vector campo eléctrico en un punto vienen dados por la dirección y sentido de la fuerza que experimentaría una carga positiva colocada en ese punto. Es decir, si la carga fuente es positiva, el campo eléctrico generado será un vector dirigido hacia afuera, y si es negativa, el campo estará dirigido hacia la carga. El campo eléctrico depende únicamente de la carga fuente, es decir, de la carga creadora del campo, y está dada por una expresión, el campo eléctrico E creado por la carga puntual Q1 en cualquier punto P, que la veremos más adelante a lo largo del ejercicio. Vamos a continuar ahora con el ejercicio. El enunciado se puede observar a continuación. Vemos que nos dan cargas puntuales y nos preguntan acerca de la dirección y magnitud del campo eléctrico. Vamos primero a enumerar las cargas para así tener una mejor comprensión del desarrollo del problema, como se puede observar a continuación. Ahora bien, vamos a analizar el tipo de carga de cada extremo. Aquellas que contengan una carga positiva producirán un campo eléctrico hacia afuera, mientras que aquellas que contengan carga negativa generarán un campo eléctrico que apuntará hacia adentro. Esto se ve gráficamente de esta manera. Ahora bien, por la simetría de la figura nos damos cuenta de que las distancias de cada carga hasta el centro son iguales, es decir que R1 es igual a R2, igual a R3, igual a R4. De esta manera, si encontramos el valor de cualquier distancia, obtendremos el valor de todas las distancias a la vez. Entonces dividimos el cuadro en secciones y adquirimos los datos que nos van a permitir calcular R1. Una vez dividida la figura, observamos que el valor implícito, como lo es a medios, nos permite hallar por medio del teorema de Pitágoras el valor de R1, donde R1 corresponde a la hipotenusa, siendo la parte más larga del triángulo recto, y donde B cuadrado sería el cateto adyacente y C cuadrado el cateto opuesto, cada uno con valores de A medios. De esta forma vamos a reemplazar en la fórmula quedando de la siguiente manera, obteniendo como resultado que R1 es igual a raíz de 2 sobre 2 por A, y asimismo va a ser para las demás R's, R1, R2, R3 y R4. Para hallar el campo eléctrico de una carga puntual se recurre a la siguiente fórmula, donde el vector campo eléctrico es igual a K por Q sobre R al cuadrado por el vector unitario. La ecuación 1 describe los componentes relacionados al cálculo del campo eléctrico de una carga puntual, donde K es la constante electrostática equivalente a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y Q es la carga que crea el campo eléctrico. R equivale a la distancia de Q hasta el punto determinado y el vector unitario que va desde Q hasta ese punto determinado. Ahora, a través de la fórmula que permite hallar el campo eléctrico de varias cargas puntuales, tenemos que el vector campo eléctrico sub P es igual al vector campo eléctrico sub 1 más el vector campo eléctrico sub 2 más el vector campo eléctrico sub 3. Entonces podemos deducir de esta ecuación 2 que en cualquier punto P el campo eléctrico total es igual al vector suma de los campos eléctricos de las cargas individuales. Este principio en los campos eléctricos se llama el principio de superposición, que es aplicado a estos campos y desprende directamente la propiedad de superposición de las fuerzas eléctricas. Ahora, gráficamente representando los vectores de los campos eléctricos y sus componentes vectoriales, en Q1 y Q2 tenemos la siguiente gráfica, en donde las componentes vectoriales en X son opuestas y por eso se cancelan, y en cuanto a las componentes en Y van en la misma dirección y se sumarían. Entonces nos quedaría el campo eléctrico sub 1Y más el campo eléctrico sub 2Y. Ahora, analizando nuevamente, pero en las cargas menos Q sub 3 y menos Q sub 4, quedaría exactamente la misma imagen anterior. Entonces podemos ver que
Los componentes en X se cancelan, los componentes en Y se suman. Entonces quedaría campo eléctrico sobre 3Y más el campo eléctrico sobre 4Y. Y basándonos en la fórmula 2 que corresponde al campo eléctrico de varias cargas puntuales, obtenemos que el campo eléctrico sub P, que es el total, es igual al campo eléctrico sub 1Y más el campo eléctrico sub 2Y más el campo eléctrico sub 3Y más el campo eléctrico sub 4Y. Teniendo en cuenta que la magnitud de las cuatro cargas es igual y además que la distancia entre cada una de estas cargas al punto donde se desea hallar el campo eléctrico es la misma, podemos deducir que la magnitud de los cuatro campos eléctricos será la misma. Por lo tanto, solo tenemos que hallar una de estas. En este caso hallaremos la magnitud del campo 1. Para hallar esta, utilizaremos la fórmula que es constante de Coulomb por la carga sobre la distancia al cuadrado, lo cual a su vez es igual a la constante de Coulomb por la carga sobre la raíz de 2 medios por A, todo esto al cuadrado. Después de simplificarlo, me da que la magnitud del campo 1 es igual a 2 por la constante de Coulomb por la carga sobre A al cuadrado. Y a su vez esta será la magnitud del campo 2, campo 3 y campo 4. Ya teniendo la magnitud de los campos, procederemos a hallar la dirección de estos. Es importante recordar que la dirección solo tendrá componente en Y, ya que las componentes en X, como se evidenció anteriormente, se cancelan. En este caso utilizaremos el campo 4 para hallar la componente en Y. Para hallar la componente en Y del campo 4, tal como se evidencia en el triángulo, utilizaremos la función trigonométrica de seno, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. De esta forma quedaría que seno de 45 es igual a el campo 4 en Y por la magnitud del campo 4. Despejando la componente en Y del campo 4, me queda que esto es igual a la magnitud del campo 4 por el seno de 45. Y es importante recordar que el seno de 45 es raíz de 2 medios. Después de simplificar todo esto, me queda que la componente en Y del campo 4 es igual a raíz de 2 por la constante de Coulomb por la carga sobre A al cuadrado en dirección menos J. Ya teniendo la componente en Y del campo 4, debemos recordar que esta a su vez es igual a la componente en Y del campo 1, 2 y 3. Y pues para hallar el campo resultante, sumo estas cuatro componentes mencionadas anteriormente. De tal forma que me quedaría que el campo resultante es igual a 4 por raíz de 2 por la constante de Coulomb por la carga sobre A al cuadrado en dirección menos J, y esto será el campo eléctrico total en el centro del cuadrado. Para hacer un correcto análisis de los resultados y comprender mejor algunos de los aspectos teóricos nombrados, utilizaremos un aplicativo web denominado PET. Tal como se evidencia, aquí se hizo el planteamiento del ejercicio en el cual se están ubicadas las cargas positivas arriba, las cargas negativas abajo y se hallará el campo eléctrico en la mitad del cuadrado. Como se puede evidenciar, la magnitud de este es 51.0 y la dirección es el menos J. Si reemplazamos los valores obtenidos en la ecuación por el valor del lado mostrado acá y las cargas por un nanocoulomb, podremos evidenciar que la respuesta es lo mismo, lo cual nos permite evidenciar que fue planteado correctamente. De esto podemos concluir que, tal como se mostró teóricamente, el campo eléctrico generado por varias cargas puntuales es igual al campo eléctrico, a la suma del campo eléctrico generado por cada una de estas cargas puntuales. También podemos corroborar, tal como se mostró teóricamente, que en las cargas positivas las líneas de campo eléctrico salen, mientras que en las cargas negativas las líneas de campo eléctrico entran. Y por último, mediante este software podemos evidenciar, tal como se muestra en la fórmula, que la distancia es inversamente proporcional al campo eléctrico, ya que si acercamos la carga, la distancia va a disminuir y por lo tanto el campo va a aumentar.